Grabación. Ahí sí. Bueno. Hola, ¿cómo están? Están saludando. Hola, hola. Bienvenidos. Todos los que se vienen incorporando en la sintonía de nuestro programa. Estamos entonces viendo seguridad. La definición de seguridad es eso, ya para que lo entendamos. Es todo lo que yo hago, todas las medidas que yo tomo. Cuando yo estoy en una diapositiva así como esta, no puedo ver los mensajes. Por lo tanto, les sugiero que si alguien quiere comentar algo, cualquier cosa, active su micrófono, por favor. ¿Ya? Porque como yo mi pantalla la pongo absolutamente toda la diapositiva, Profe, dígame. hola. Mire, es que le iba a hacer una consulta. ¿Es como todo el procedimiento para el cumplimiento de los objetivos? ¿Eso es como la seguridad o no? Como el Correcto. cumplimiento del objetivo. Ya, Es eso. todo lo que yo hago, todo lo que yo hago, ¿cierto? Todo lo que yo hago. Imagínate tú, eres contadora y tu objetivo es que la gente no te robe dinero. ¿Ya? Y entonces tú eres dueño de una, con lo que sea, da lo mismo, una panadería. Y entonces, ¿qué es lo que haces para que tu objetivo es que nadie te robe dinero? Entonces, ¿qué haces para que nadie te robe dinero? Puede ser una medida, es que hagas un arqueo todos los días al finalizar la jornada, ¿cierto? Cuadres caja, ponga una cámara, eh, muchas medidas, ¿se entiende? Todas esas medidas es lo que nosotros llamamos seguridad, para que se cumpla mi objetivo y que tu objetivo en este caso es que no te roben o que no falte dinero, ¿cierto? ¿Se entiende o no? ¿Está mejor? Sí, sí, ya entendí. Gracias. Estamos ready. Muy bien. Y ojo que a veces los objetivos pueden ser múltiples. ¿Eh? Los objetivos pueden ser no tener merma. El objetivo puede ser disminuir los costos de transporte. Cualquier objetivo. ¿Ya? Y para que eso sea seguro, para que mi objetivo sea seguro, yo creo medidas. ¿Se entiende o no? Tomo medidas, tomo acciones para que eso seguro, para que eso sea seguro, para que suceda en otras palabras. ¿Cierto? Ahora, existe una diferencia entre un sistema seguro y un sistema fiable. Fiabilidad es que se comporte tal cual como se espera que se comporte. Que se comporte tal cual, ¿cierto? Como se espera de él. Es decir, yo digo, este sistema que yo tengo, o la cámara, ya, la cámara que está mirando al cajero, funciona la mitad del tiempo solamente. Bien, por ejemplo, ¿es una medida de seguridad? Correcto, ¿cierto? Yo espero que filme la mitad del tiempo solamente, a lo mejor no. Yo quiero que la cámara funcione todo el tiempo. Si yo espero que funcione todo el tiempo y funciona solo la mitad, bueno, es un sistema poco fiable. Pero imagínense, hay muchos negocios que ponen cámara, no sé si saben ustedes, ¿cierto? Yo creo que sí, que no son cámaras reales, sino que simplemente es como un juguete que ponen ahí, como un tema disuasivo, ¿cierto? Como la ponen arriba nomás para que la gente crea que estamos, ¿ya? Un tema disuasivo. Ahora, ¿cuántas horas graba esa cámara? No graba nada, ni un minuto, ni un segundo, ¿se entiende? Pero esa cámara se comporta como yo espero que se comporte, es decir, que no grabe nada, ¿ya? Porque un juguete es como de Plumavit, no, es algo de plástico que está ahí nomás, una cosa disuasiva, ¿ya? Por lo tanto, eso es fiabilidad, que algo se comporte como yo espero que se comporte, es decir, no que algo siempre funcione bien. Por ejemplo, un alumno que se saca siempre 4, 4, 4, 4, en todas las pruebas se saca 4, 4, 4, 4. Ese alumno, yo digo, la próxima prueba se va a sacar un 4. Y si se saca un 4, significa que es fiable. ¿Por qué?
Porque se comportó como se esperaba que se comportara. ¿Se entiende, no? Sea para bien o sea para mal, ¿ya? Sea para bien o sea para mal. Pasa exactamente lo mismo de los sistemas. Por ejemplo, ustedes cuando toman ramos, ¿qué pasa con el sistema para tomar ramos el día de la toma de ramos? ¿Tienen algún problema o no? El Sí, sistema colapsa y se cae. se cae al tiro. ¿Es un sistema fiable? No, para nada. Por supuesto que sí, pues chiquillos. Por eso le estoy poniendo Sí, este ejemplo. porque es lo mismo que Uno, pasa todos los años. uno espera que Correcto. uno espera que se caiga. Totalmente Exacto, fiable. exacto. Exacto, exacto. Es un sistema 100% fiable, ¿se entiende, no? Es un sistema 100% fiable. ¿Por qué? Porque tú sabes lo que va a suceder, llega el momento y sucede lo que tú esperas. Es pero 100% fiable. Todo lo Oiga, demás... pero, Ah, dígame. profesor, pero si el objetivo de ese programa no es ese, sino que funcione y ayude a que los estudiantes puedan tomar ramos. Ah, por eh, supuesto. No, pero fiabilidad no tiene que ver con el objetivo. Tiene que ver, ya, perfecto. ¿cierto? Es decir, ¿cómo yo creo que va a funcionar? Funciona así. Entonces es 100% fiable. Ya, ya. Funciona como... Profe, Dígame. profe, pero los usuarios Los esperamos que usuarios. funcione así, pero en cambio, como el dueño espera que funcione bien, pues. Correcto. Entonces, ¿qué podríamos decir? No está tomada, no es un sistema seguro. ¿Por qué? Porque no tiene todas las medidas necesarias para conseguir el objetivo. Porque el Pero es que objetivo, a lo que yo voy es que para nosotros es fiable porque sabemos que va a pasar eso, claro, pero para la universidad no es fiable, pues, porque ellos claro, no esperan que pase eso. si es que la universidad espera que se funcione 100%, no es fiable para nada, no es un sistema fiable, A ¿cierto? eso es lo que yo voy, pues. Sí, por supuesto, por supuesto. Ya, tú tienes toda la razón lo que tú me estás diciendo, pero estoy poniendo estos ejemplos que son de su cotidianidad, digamos, porque si le pongo cualquier otro ejemplo a veces es difícil de entender, pero un ejemplo cotidiano para poder entender este significado, porque a veces usamos mal las palabras, ¿cierto? Seguridad es todo lo que yo hago para conseguir el objetivo, es decir, en otras palabras, no sé, tener más, modificar el programa, hacer que soporte más usuarios, no sé, todo eso es seguridad. Y la fiabilidad es que se comporte como yo espero que se comporte. ¿Ya? No sé yo qué es lo que pensará la universidad o cómo debería comportar. Yo sé lo que piensas tú, entonces para ti es fiable, digamos. Tú sabes lo que va a suceder, ¿se entiende? ¿Ya? Ahora, vámonos a los sistemas informáticos, que es lo que a nosotros nos interesa. ¿Ya? Tenemos muchos problemas, ¿cierto? Y por eso existe seguridad. ¿Cuáles son todos los problemas que tenemos? Un ejemplo muy sencillo son los virus que pueden existir. Pero existen personas, ladrones, ¿cierto? Quieren sacar tu información. En los mismos sitios web a los que yo accedo pueden entrar, ¿cierto? Y extraer ciertos datos. Por lo tanto, aquí existen muchas cosas que no quiero que sucedan y tengo ciertos objetivos. Ahora ustedes comprenderán que el objetivo, por ejemplo, de un banco es muy distinto al objetivo de del negocio de la esquina que tiene un software y es muy distinto al objetivo que tiene la NASA, ¿cierto? O que tiene el Pentágono, qué sé yo. Por lo tanto, los objetivos son todos distintos. Y como los objetivos son distintos, el conjunto de medidas que yo tomo también debería ser distinto. ¿Bien? El conjunto de medidas que yo tomo. Ya. Ojalá que haya quedado medianamente claro. Si no, me consultan nomás, me preguntan. Ya, buenas las acotaciones que hemos tenido. La seguridad tiene ciertos objetivos. Ya todas estas medidas que yo tomo, al final de cuentas, busca lograr algo. Alguna de estas que yo tengo acá busca lograr confidencialidad, integridad, disponibilidad y consistencia. Vamos a explicar cada una de ellas para que se entienda un poquitito más. Primero, confidencialidad. Es decir, este objetivo habla de que las personas que acceden a algo estén autorizados para acceder a ese elemento, ¿cierto?
Por ejemplo, em, por ejemplo, los datos bancarios. Los datos bancarios, si yo quisiera saber exactamente cuánto dinero tiene ahorrado el presidente de la República en tal banco, yo puedo acceder a esa información. Se llama que es una información confidencial. ¿Por qué? Porque solamente puede acceder a esa información el dueño de esa información. ¿Ya? El dueño de esa información. Si el presidente de la República, o cualquier persona, da lo mismo, quisiese entrar a su banco y ver su saldo, ¿esa persona podría acceder? Se supone que sí podría acceder. Pero si cualquier otra persona no, que no sea el dueño de esa información, no podría acceder. A eso se le llama un gran objetivo de la seguridad que se llama confidencialidad. Que la información sea confidencial, ¿cierto? Significa que solamente tengamos acceso las personas que estamos autorizados para tener ese acceso. Bien. A medida que si es que tienen dudas, vayan preguntando nomás, chicos, ¿ya? Integridad. Integridad, ¿qué significa? Que no tan solo ahora yo voy a acceder, sino que además ahora yo voy a modificar lo que existe ahí. Solamente puede ser modificado solamente por las personas que tienen autorización para modificar esa información. Una cosa es acceder, ¿se entiende, no? Otra cosa es modificar. Por ejemplo, ¿ustedes tienen acceso a ver sus notas? Sí, tienen acceso, ¿ya? Se cumple la confidencialidad porque ustedes tienen acceso a ver cuántas notas de cuántos compañeros. Ustedes pueden tener acceso a ver solamente sus propias notas. Confidencialidad, ¿cierto? Se cumple el objetivo de confidencialidad. ¿Ya? ¿Tienen acceso a ver sus notas? Sí. ¿Y otra persona tiene acceso a ver sus notas? No. Solo ustedes. Con su clave y con su nombre de usuario, se supone. Integridad habla acerca de que ustedes tienen permiso, además de ver sus notas, para modificarlas. ¿Se entiende, no? Para poder modificarlas. Ahora, alguien tendrá ese permiso, obviamente. Por ejemplo, yo en esta asignatura, yo tengo el permiso para entrar y no tan solo mirar sus notas. Y yo puedo mirar las notas de cada uno de ustedes, sino también puedo ingresarlas, por ejemplo. ¿Cierto? Puedo tener ese acceso a modificar la nota. Y eso se habla acerca de confidencialidad y con respecto a integridad. La disponibilidad, esto es algo fundamental hoy en día. La disponibilidad. ¿Qué pasa en el Cyber Monday, por ejemplo? Yo tengo la capacidad para entrar porque yo soy cliente de Falabella, por ejemplo. Entonces yo tengo mi nombre de usuario, tengo mi contraseña y quiero comprar. Tengo confidencialidad, tengo integridad porque tengo los permisos para comprar, ¿cierto? Y la disponibilidad habla de que siempre deben estar accesibles los elementos autorizados. Es decir, no siempre yo puedo entrar y hacer lo que debería hacer. A eso se le llama disponibilidad. Ese es otro objetivo de la seguridad, ¿ya? Lo que nosotros estamos hablando, que el sistema no se caiga en la toma de ramos, por ejemplo. Eso atenta sobre qué? Sobre la disponibilidad. Y a modo de comercio, es un gran ejemplo el Cyber Monday, por ejemplo. Porque el Cyber Monday, eh, eh, ¿qué es lo que logra? Logra que tantos usuarios, muchos usuarios, mucho más allá de lo cotidiano, entren a la página a querer comprar. Eso hace entonces que el sistema se ralentice, que no todos puedan entrar, hagan una lista de espera para poder entrar a la página incluso a veces, ¿cierto? Eso atenta entonces sobre la disponibilidad, como el cuarto de libra, aquí y ahora, ¿ya? Esa es la disponibilidad. Y por último,
tenemos sistemas de consistencia, control y auditoría, que son los sistemas, ese cuarto sistema, son los que revisan, ¿cierto? Controlan o auditan, como quieran llamarlo, todos los tres sistemas anteriores. ¿Ya? El objetivo de la seguridad es que exista un cuarto sistema y que pueda ir revisando, ¿cierto? Si es que los sistemas anteriores están funcionando correctamente. Ahora, existen organizaciones que, por ejemplo, yo les digo la NASA, ¿a qué nivel de confidencialidad tiene? ¿Qué nivel de integridad busca? ¿Qué nivel de disponibilidad deben estar los datos? Va a ser de forma distinta, ¿cierto? El nivel, ¿se entiende, no? El nivel que se busca con respecto al nivel que tiene el AUTAL, por ejemplo. El nivel que tiene el AUTAL de confidencialidad, integridad, disponibilidad pueden ser muy diferentes al Pentágono o a la NASA. Y el nivel que tiene la Universidad de Talca puede ser muy distinto al nivel que tenga un sistema de un almacén de un negocio de barrio. ¿Cierto? Y ese sistema va a tener muy diferente a otro tipo de sistema, al correo, da lo mismo. Por lo tanto, es necesario que entendamos que no todas las organizaciones, que no todos los sistemas tienen la misma prioridad. ¿Ya? No todos tienen la misma prioridad. ¿Se entiende o no? Por lo tanto, analicemos, por ejemplo, el Pentágono, la NASA. ¿Cuál creen ustedes de estos tres primeros que vimos será la prioridad? Es decir, ¿cuál debe tener casi un 100% que sea así? Que sea confidencial. Confidencial, ya, que tengamos acceso, solamente los que deberían tener acceso. De hecho, por eso es como un reto, ¿cierto? Un desafío para los hackers entrar y ver las cosas que están ahí, ¿cierto? De hecho, los hackers que entran, no cambian nada. ¿Qué es lo que hacen? Solamente es un atentado a la confidencialidad porque no cambian nada de lo que está ahí, ¿cierto? No cambian absolutamente nada. Por lo tanto, es solamente un atentado a la confidencialidad. Entrar a alguien que no esté autorizado que entre. Ya, buena respuesta. Por ejemplo, un banco. ¿Será diferente o no? ¿Tendría prioridades distintas un banco, chiquillo? O sea, no creo que tenga distinto, obviamente no al mismo nivel que Pentágono y esas cosas, pero yo creo que sí, pues seguiría siendo confidencialidad lo más importante. Confidencialidad. En un banco también podría ser la integridad, porque si alguien se metiera y cambiara los montos de una cuenta corriente, ponerse más plata, cosas así. Igual Ahí podría ser estaría la prioridad la muy integridad. complicado, ¿cierto? Sería muy complicado si es que alguien puede modificar su propio saldo. Y ahí a lo mejor el banco le da más prioridad, más incluso que a la confidencialidad, ¿cierto? La integridad. Fíjense que también la disponibilidad aquí es importante. Por ejemplo, el sistema red compra. Para el sistema red compra, ¿cuál es el objetivo de su propia seguridad? Es que no se caiga. Pues cuando el sistema red compra se cae, ¿cierto? Es un atentado a la disponibilidad. O imagínense ustedes Uber, por ejemplo, ¿cierto? La aplicación de Uber, que todo el mundo la conoce, por eso lo pongo de ejemplo. ¿Qué es lo que más le afectará de los tres, creen ustedes? La disponibilidad también. Disponibilidad. Yo también estoy de acuerdo con eso. ¿Ya? Disponibilidad entonces es exactamente lo más importante sería para Uber. Por lo tanto,
¿Hacia dónde iría enfocada las acciones? Porque recuerden que la seguridad son acciones que yo tomo, ¿cierto? ¿Hacia dónde va enfocado? A la disponibilidad, a la rapidez, a que los servidores no se caigan, no colapsen, ¿cierto? Hacia allá va enfocado. Otras instituciones, más que la disponibilidad, que a todas las instituciones le interesan las tres, le importan las tres, pero existen prioridades, eso es lo que yo quiero que entiendan, ¿cierto? A otras instituciones, al banco, por ejemplo, o a la Universidad de Talca, ¿cierto? ¿Qué es lo que más le interesa? A lo mejor es la integridad, a lo mejor es la confidencialidad. Por lo tanto, cada institución tiene prioridades. Y todas las acciones que hace entonces van enfocadas en esas prioridades. Claro, sin dejar de lado 100% a la otra también. Pero vamos enfocados en esas prioridades inicialmente. ¿Ya? ¿Por qué razón? La verdad que tenemos prioridades porque, como todo en la vida, no puedo obtener todo. ¿Ya? No puedo absolutamente tener todo porque me baso en una restricción casi siempre presupuestaria. Es decir, mientras yo sumo más y más acciones para obtener un mayor porcentaje de seguridad, los costos no ascienden de forma lineal, ¿ya? Sino exponencial. A medida que yo aumento más y más seguridad, los costos aumentan exponencialmente. Entonces eso hace que las empresas evalúen, ¿cierto? ¿Qué tan seguro quiero que sea? ¿Qué tanto me importa a mí para que esto funcione así o así? Tomando en cuenta los gigantes costos que sigue y sigue aumentando. Por lo tanto, por eso las empresas tienen prioridades. En la empresa que ustedes trabajen después, se van a dar cuenta que una empresa tiene prioridades en cuanto a alguno de estos. Y todo sistema va a ser seguro en alguno u otro, principalmente dependiendo de la prioridad que tenga ese sistema, de los usuarios, de qué tipo de usuarios tengo yo, ¿cierto? Y qué tipo de información almaceno o proceso. Por lo tanto, eso es lo que yo debo preguntarme, las consultas que aparecen ahí abajo, como ustedes lo pueden ver, que es, ¿qué queremos proteger? ¿Qué queremos proteger? ¿Cierto? Quiero proteger, por ejemplo, la disponibilidad. Quiero que siempre esté disponible y accesible. En otras palabras, yo estoy protegiendo mis ganancias futuras, porque si esto no está disponible y yo soy Uber, estoy dejando de ganar de inmediato, ¿cierto? No tengo ingresos por todo el periodo que no está disponible. Entonces, para Uber, la disponibilidad es muy, muy importante, muy, muy importante. De hecho, yo diría, desde acá, casi más importante incluso que alguien pueda entrar con la cuenta de un tercero, ¿cierto? Es casi más importante para la empresa. Claro que todo al final me interesa, pero tengo prioridades. ¿De quién nos queremos proteger? Y eso es algo importante de poder identificar, ¿cierto? ¿De quién nos queremos proteger? ¿Han escuchado ustedes, no sé si lo han visto, se ha compartido mucho en redes sociales, por ejemplo, con respecto a la seguridad de Zoom? No sé si ustedes lo han visto, chiquillos. Sí, ha salido noticias. Sí, ¿cierto? ¿Quién ha escuchado? Yo escuché que Zoom decía tener un tipo de encriptación para su videoconferencia y que después averiguaron que era mentira y que estaban bastante expuestas a ser como hackeadas. Hackeadas, correcto. Es decir, un atentado contra ¿cuál de las tres es esa noticia? Contra la confidencialidad. Confidencialidad, claro. Quiere decir, por ejemplo, nosotros estamos en clase aquí y otra persona que no sea de la universidad pueda entrar y escuchar esta clase. A eso es lo que se refiere, ¿cierto? Principalmente. ¿Ya? O que tengamos una videoconferencia por Zoom y estemos hablando cosas, ¿cierto? Confidenciales y lo puede escuchar cualquier persona, ¿cierto? Puede acceder, eso es, acceder. ¿Ya? Claro, diferentes prioridades. Entonces, ¿de quién nos queremos proteger? La respuesta a veces no sabemos quién, pero es
todo el resto, ¿ya? Es todo el resto. Bien. Nos queremos proteger de todo el resto. Entonces, claro, si ustedes se fijan con respecto a Zoom, eso se ha mejorado bastante y de hecho el link que yo envío, ustedes han visto que no es solo de Zoom, sino que comienza por Reuna, ¿cierto? Que es un sistema, otro sistema de, de estudio, ¿cierto? De enseñanza superior, en la cual suma seguridad. Tiene otras acciones, ¿ya? Y con esas otras acciones ha sumado seguridad para que esto sea 100% seguro, ¿ya? Por ejemplo, es un ejemplo que le estoy poniendo para que se entienda, ¿ya? ¿Alguien está hablando? Ya. No, mira, lo evitar lo que puso lo que puso Diego. Sí, porque todos sabemos que se cae, ya, pero se está refiriendo a la toma de ramos, parece. Ya. ¿De quién? Bueno, hay mucha gente que quiere muchas cosas, ¿cierto? La información es dinero hoy en día. Mientras más información nosotros tenemos, más dinero podemos tener. Por lo tanto, si yo puedo entrar a la bolsa y ver lo que va a suceder mañana, yo me puedo forrar de dinero. ¿Se entiende? O lo que está sucediendo en tal o cual empresa, yo también. Por lo tanto, nos queremos proteger de todo lo externo, de todo el que no queremos que entre, de esas personas nos protegemos. Incluso, ojo con esto, después nosotros lo vamos a ver, nos queremos proteger de nosotros mismos. ¿No le ha pasado alguna vez a ustedes que están haciendo un trabajo en Word, por ejemplo, o en PowerPoint, y están haciendo un trabajo, y de pronto se equivocaron y lo cerraron y dijeran, desea guardar, y no sé por qué se equivocaron y le pusieron no? ¿Le ha pasado alguna vez o no? Y no guardaron nada. ¿Le ha pasado alguna vez a alguien o no? No creo que no le haya pasado a alguien. Personalmente aún no me ha pasado, pero sí me ha pasado que de repente se apaga el computador cuando se están haciendo trabajo y uno no sabe si se guardó lo que se estaba haciendo en el momento. Buena, Alex. Muy bien. Es muy cierto lo que Alex dice, ¿cierto? El Jubica, dígame, quería decir algo, ¿no? No se me activó. No, nada. No, si ya que lo activó, tiene que opinar algo con respecto al tema. Sí, Bueno, sí, sí me ha pasado. ¿le ha pasado alguna vez? ¿Se le ha cerrado el Word, el PowerPoint, lo que sea? Y varias veces. Por lo... Pero no importa, hay un auto guardado, así que estoy bien. Ya, buena, fíjate, mira lo que tú me dices, bueno, ya, pero pongamos ese ejemplo que es bastante bueno. En la segunda pregunta, ¿de quién nos queremos proteger? La verdad que nos queremos proteger de todo, incluso me quiero proteger de mí mismo, ¿se entiende o no? Me quiero proteger de mí mismo. Después vamos a ver el por qué. Pero entonces yo tomo medidas para esa seguridad. Por ejemplo, ustedes saben que el auto guardado solo funciona cuando yo ya he guardado el archivo, lo que decía ahí la compañera. Funciona el auto guardado, pero si yo comienzo a escribir un documento nuevo y eso jamás lo he guardado y me salgo de ahí, no existe auto guardado. Por lo tanto, una acción para la seguridad puede ser guardarlo. Voy, le pongo un nombre, lo guardo. Para que el auto guardado por lo menos me deje los últimos 10 minutos, los últimos 5 minutos que hice algo guardado, ¿cierto? O algo, que no se pierda todo, ¿ya? Y esa sería entonces una medida de seguridad, ¿se entiende o no? Una medida de seguridad. Y eso es contra lo último, consistencia, control, auditoría, ¿cierto? ¿Para qué? Para que funcione correctamente. Ya, bueno, de nosotros también nos queremos proteger. Y lo último es cómo nos podemos proteger. ¿Cómo nos podemos proteger? Entonces, nosotros valoramos los riesgos que existen y de acuerdo a esos riesgos, tomamos medidas, tomamos acciones para que esto no suceda o para que no suceda lo malo, digamos, ¿cierto? Ese es el objetivo de la seguridad. Ahora,
¿Qué es lo que nosotros queremos proteger? En una empresa, por ejemplo, ¿qué es lo que se desea proteger? En una empresa normalmente se desea proteger muchas cosas, pero aquí hay un ejemplo de tres, ¿ya? Información, ¿cierto? En el caso del banco, dinero, ¿cierto? ¿Ya? Pero información que mantenemos nosotros, eso se desea proteger, o lo principal que se desea proteger. ¿Ya? Nuestra empresa maneja información muy confidencial, ¿cierto? Y hay cierta información mucho más sensible que otra. Por lo tanto, piénsenlo ustedes. Si yo soy un banco y tengo la información de las cuentas, ¿los ejecutivos bancarios tendrán acceso desde sus casas mediante teletrabajo, creen ustedes? Mm, Tal vez directamente no creo que tengan acceso. Tal vez. Claro, fíjate lo que yo estoy diciendo. Ahora, siguiente pregunta, ¿tendrán acceso desde su casa al correo institucional? Eso sí, Ahí sí, ¿cierto, Matías? Ahí sí sí. vamos a tener acceso. Entonces, como nos dice Matías, va a depender, po, ¿se entiende o no? ¿Qué es la información más sensible? Yo la priorizo. Y claro, que yo desde mi casa pueda tener acceso, ¿por qué razón yo sí puedo tener acceso al correo? Porque el riesgo de que algo no funcione, ¿cierto? Eh, pucha, no es tan grande ese riesgo, ¿ya? En cambio, el riesgo que se filtre información de un cliente, de una cuenta, de algo muy sensible, claro, como el riesgo es mayor, muchas veces no lo entrego, ¿cierto? Para que las personas, por ejemplo, ahora, en estos momentos que estamos viviendo, tengan acceso mediante teletrabajo. No tan solo datos, sino también recursos. ¿Bien? ¿Qué es un recurso? Ahí dice, si ustedes lo pueden leer bien, eh, disfrute exclusivo o individualizado. ¿Ya? Disfrute exclusivo o individualizado. Por ejemplo, en su casa, ustedes tienen contratado internet y el tema es que solo ustedes quieren disfrutar de esa internet o quieren que alguien o su vecino o el vecino del vecino también se conecte a su propia internet, a la internet que tienen ustedes, por ejemplo, ¿cierto? Ese es el disfrute exclusivo, ¿ya? Quiero proteger mis recursos, ¿ya? Quiero proteger mis recursos. Es un ejemplo nomás para que se entienda, ¿ya? U otro recurso, ¿cierto? Da lo mismo, quiero proteger mi página de internet, ¿ya? Para que esté siempre disponible la publicidad, para que las personas siempre vean mi cartel publicitario, cualquier cosa. O también quiero proteger mi reputación, po, ¿cierto? Porque ¿qué sucede si aparecen las noticias y dice, un hacker entró a las cuentas del Banco de Chile y robó dinero? ¿Qué va a pasar con mi reputación? ¿Se entiende o no? Independientemente que yo le devuelva el dinero, la plata al cliente porque fue culpa mía, fue culpa del banco, ¿cierto? Que no puso la seguridad necesaria. Independientemente que yo me haga cargo, pero además de eso, tengo un perjuicio en cuanto a mi reputación como empresa, como en cuanto a la seriedad, en cuanto a la seriedad como empresa que tengo, ¿cierto? O el tipo de empresa que soy. Reputación, en otras palabras, podríamos nombrarla como marketing, ¿ya?
la NASA, por ejemplo, ¿por qué tiene, además de para proteger todas las cosas importantes o toda la información, es porque también desea proteger su propia reputación? Bien. ¿De qué proteger? Bueno, aquí tenemos un sinfín de cosas, pero abajo de la pregunta, fíjense ahí en la diapositiva, en la parte derecha dice lo siguiente. ¿De qué protegerlo? El 55% de los fallos es asociado al usuario. ¿De quién primero? Primero, antes que todo, lo deseo proteger del usuario, de mí mismo. ¿Ya? O apreté suprimir por error, o se borró no sé qué. Sin querer, no sé qué hice, y ahora no me conecto a internet. Instalé tal cosa y ahora no tengo acceso. Eh, o como estábamos hablando de antes, ¿cierto? Se me borró el archivo. No enchufé el notebook, entonces se apagó y no quedó guardado lo que yo tenía. Tantas cosas que suceden, ¿cierto? ¿Ya? Tantas cosas. Por lo tanto, 55% de los fallos asociados al usuario. Nosotros le podemos llamar accidentes, ¿ya? Accidentes que suceden, ¿ya? No queríamos hacerlo, pero presionamos OK y borramos todo, ¿bien? Existen un sinfín de otras cosas y que todas las otras cosas son la minoría, ojo con esto, ¿cierto? Todas las otras cosas son la minoría. Virus. ¿Ustedes han escuchado hablar acerca de esto? Es como em, mi computador tiene un virus, pero es como un resfrío esto. ¿Por qué se llamarán virus, chiquillos? ¿Alguien sabe? Em, Dígame. Puede ser porque los virus afectan las defensas del cuerpo, entonces un virus afectaría como la seguridad de un computador, algo así. Sí, ya, bastante bien, Javiera. Puede ser porque se masifican rápidamente. Ya, se masifican, sí, como que se reproducen, ¿cierto? Sí. Buena, Javiera, ya. Buena puede ser también. ¿Alguien más quería hablar ahí, parece? ¿Alguien me escucha, por si Sí, acaso? díganos. Ya. Eh, los virus realmente cuando se implantan como que se autorreplican y después como que funcionan igual que los virus dentro del cuerpo. Una vez que entran, empiezan como a autorreplicarse y después como que mientras hace fallar el sistema se expanden, ¿no? Hasta que los eliminan o algo así. Ya, Iba pero a decir algo parecido. ya, porque ustedes me han dicho casi siempre, o la mayoría de ustedes tres, un concepto que se multipliquen, que los virus se caracterizan porque se multiplican, ¿cierto? Autorreproducen, podríamos llamar así. Pero eso, ¿en qué me afecta a mí? No afecta en ninguna de las tres cosas que estábamos viendo, ¿o sí? Eh, em, Depende de cómo estén programados. Ya, porque fíjate que hasta el momento que se reproduzcan, bueno, voy a tener más archivos, pero no afecta, digamos, a la disponibilidad, no afecta a la confidencialidad, no sé, ¿cómo? ¿Por qué? Tengo una idea. Puede ser de que, como dije, afectan a las defensas o a la seguridad en este caso, mi computador. Entonces yo le tengo activado en Google que no se vea publicidad. Entonces se mete el virus y quita eso que yo tenía puesto y empieza a salir toda la publicidad que el virus quería que yo viera. Ya, mira, está bastante buena la... Matías parece que estaba hablando, ¿cierto? Araceli, dígame nomás. Sí, Yo creo que puede afectar a la integridad porque puede eliminar datos o modificarlos al momento de que cuando los virus entran a los computadores, ¿Mm? como que empiezan a fallar, po. No sé, a mí me ha pasado que no puedo abrir datos porque se infectó. Ya, ok.
Ya, vamos a ver un poquitito acerca de esto, que es algo bastante práctico, porque es algo de la cotidianidad de todos nosotros. Todos nosotros tenemos contacto con tecnología, las empresas también. Por lo tanto, las empresas tienen, claro, imagínense para nosotros que yo tengo que hacer un trabajo y entregarlo, o yo tengo que, mi jefe me dice, haz tal cosa, entro a mi computador desde acá y si tiene un virus, a lo mejor ni siquiera lo puedo hacer y andará muy lento, me veo perjudicado. Imagínense las empresas, eh, si es que le entra un virus en su sistema. Ahora, vamos a analizar qué es lo que es virus. Se llaman virus porque funcionan algo similar a los virus. Primero, se reproducen o se copian a sí mismos, pero eso no es el problema. El problema es que se copian en otros programas. ¿Se entiende? Es decir, yo adquirí un virus, un resfrío, y ese resfrío se copia en mis pulmones, se copia en el hígado, se copia. Entonces el funcionamiento de los pulmones no es el óptimo. El funcionamiento del hígado no es el mismo. Por eso se llaman virus, ¿cierto? Porque se copian a sí mismos, pero se copian en otros programas. Por ejemplo, aparece un virus en el computador, es algo muy práctico, por eso se lo estoy solamente para que se entienda. Y entonces se copia en Google. ¿Bien? ¿Y qué es lo que hace Google? Cuando accede a mi página del banco, en vez no funciona como debería funcionar, ¿cierto? Por lo tanto, su funcionamiento es entrar y acceder y todo eso, pero con el virus puesto en Google, y yo entro a mi página del banco, lo que hace es saca pantallazos de todo, saca pantallazos de todo. O todo lo que se ingresa en el teclado lo va guardando, lo va guardando, lo va guardando. No funciona como debiese funcionar, ¿se entiende o no? ¿Por qué? Porque el virus se copió en ese órgano, en ese programa, entre comillas, órgano entre comillas, que diga, ¿ya? Del computador, ¿cierto? Por eso se llaman virus. Existen muchos tipos de virus. Hay algunos virus que son ficheros ejecutables, es decir, hay que hacerles doble clic para que funcionen. O hay otros virus que están como detrásito, así escondidos. Ya están funcionando, pero nadie sabe que están funcionando, están calladitos ahí funcionando. ¿Ya? Y se están copiando, ¿cierto? En otro órgano, en otro órgano, en otro órgano. Buscan el órgano más adecuado para ellos y ahí entonces lo infectan. Y ese software, ese programa, no funciona como debería funcionar. Por lo tanto, en otras palabras, hay virus respiratorios, hay virus digestivos, pasa lo mismo acá, ¿cierto? Hay virus del sistema operativo, hay virus de páginas web, ¿cierto? Y que hacen que esos dispositivos, esos programas no funcionen como debiesen funcionar. Y claro, buscan a sí mismo, ¿cierto? Un beneficio, es decir, alguien los creó. Esto no es algo que haya aparecido de la nada, ¿cierto? Alguien creó este programa y ese programa se llama virus y que se autorreproduce e infecta otros programas. ¿Ya? ¿Para qué? Obviamente porque quieren atentar cualquiera de contra cualquiera de estos objetivos de la seguridad. Quiero atentar contra la confidencialidad, contra la integridad o contra la disponibilidad, cualquiera de estos. ¿Ya? Caballos de Troya. Ustedes saben esta historia, ¿cierto? Con respecto al caballo de Troya y es un término bastante utilizado. ¿Qué se les viene a la mente con caballo de Troya? La historia del caballo de Troya, ¿Sí? ¿Cuál es? de cuando una civilización, no me acuerdo si eran los griegos, querían meterse en Troya ¿Ya? y para hacerlo crearon un caballo gigante de madera que lo dejaron en la entrada de la ciudad diciendo que era un regalo para el emperador. Pero en Claro. realidad estaba lleno de soldados que cuando metieron el regalo se tomaron la ciudad y derrocaron ¿Dónde, al emperador. dónde estaban los soldados?
al interior del caballo de madera. Claro, era un caballo hueco, ¿cierto? Sí. Y dentro de, bueno, me refiero a que un caballo que estaba vacío en su interior, a eso me refiero, ¿cierto? Sí. No se ría. Entonces, el caballo, dentro del caballo estaba lleno de soldados. Ahora, el pueblo dijo, mira, un regalo, qué rico, recibámoslo. Y entraron entonces ese caballo. Ya, una vez estando dentro del caballo, abrieron unas puertas escondidas que tenían, salieron los soldados, ¿cierto? Y ya estaban dentro del refugio y empezaron a matar a diestra y siniestra. Bueno, este tipo de virus se llaman caballo de Troya porque funcionan exactamente igual, ¿ya? Exactamente igual. Es decir, tú vas y descargas eh, un antivirus gratuito. Mira este video que tengo, ¿cierto? Em, no sé, cualquier cosa, ¿cierto? Y entonces descargo ese software y claro, lo ejecuto y la verdad que es un caballo y es bonito, está bonito, es de madera, funciona como debería funcionar. Pero además, en su interior tiene algo oculto, ¿cierto? Esto malicioso que tiene, ¿ya? Y que pueden tener muchos objetivos. Ya puede ser el objetivo de destruir, de sacar su espada y hacer tira lo que hay ahí adentro, o enviar contraseña, o hacer cualquier otra cosa, o instalar incluso un virus como el que está ahí atrás. Entonces, ¿qué es lo que hizo el que estaba dentro del caballo de Troya? Simplemente fue e instaló un virus. Por lo tanto, y el virus se ejecuta y tiene otros propósitos, ¿cierto? A eso se le llama caballo de Troya. A cualquier software, a cualquier programa, a cualquier video, a cualquier instrucción, da lo mismo, cualquier cosa, que funciona como debe funcionar, es decir, el video existe, es decir, el software funciona, ¿se entiende? El videojuego es el que está ahí, pero maliciosamente dentro de él tiene otra cosita que yo no veo que se ejecuta, ¿cierto? Y entonces jamás a mí se me va a pasar por la mente que tengo un virus porque solamente descargué este software y este software funciona correctamente. Caballo de Troya. Y esta es la principal razón por la cual en muchas empresas, muchas empresas, por ejemplo, en los equipos que tienen, no se puede instalar nada. No sé si ustedes han trabajado en alguna empresa así, chiquillos, en sus preprácticas, en sus prácticas profesionales, no sé si han trabajado en alguna empresa en la cual está prohibido y de hecho tú haces doble clic para instalar algo y no te deja instalarlo. ¿Han tenido alguna experiencia así alguno de ustedes? Cuando hice mi práctica, ¿Ya? a nosotros nos entregaban un equipo, un computador de trabajo exclusivo, y sí, pues ahí nos decían que no se podía instalar nada en ese equipo, nada que no fuera de la empresa, nada, absolutamente nada. Claro. Y nada en nada, ojo con eso. Zoom tampoco, ¿se entiende, no? Nada en nada, absolutamente nada, nada. ¿Y por qué razón? Porque absolutamente todo puede ser un caballo de Troya. Todo puede ser. ¿Ya? Bueno, esos son los caballos de Troya y muchas empresas entienden esto y toman acciones. ¿Cuál es la acción? Como Alex parece que estaba hablando, ¿cuál es la primera acción? Es prohibir, simplemente. No puedo protegerlo, lo prohíbo. ¿Ya? Puerta de atrás. Eh, puerta de atrás es el nombre que se le llama de forma gringa, ¿ya? De hecho, ellos toman los gringos toman este concepto y es ellos lo entienden muy bien. Lo voy a traducir en forma chilena. Ese tipo de software se llamaría perro muerto. ¿Se entiende mejor así con perro muerto, no? ¿Qué es lo que es perro muerto? ¿Qué significa puerta de atrás? Significa una persona que va a un restaurante, come y se escapa, ¿cierto? Se escapa.
Se llama así por lo siguiente, ¿ya? Porque un software, un programa, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Almacena información. Almacena información. Y la envía, cuando nadie se da cuenta, la envía a correo electrónico, la envía fuera de nuestro sistema. Constantemente la está enviando fuera. ¿Ya? Nosotros nos dimos cuenta que se escapó la información. No, ni siquiera nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta absolutamente de nada. ¿Ya? Absolutamente de nada. Pero entonces, sí nos dimos cuenta de, o sea, no nos dimos cuenta de nada, ¿cierto? Es algo, es un peligro en el cual es silencioso. Ya nosotros no supimos. De pronto vemos nuestra tarjeta y tenemos una compra. Y está con nuestra contraseña, está con todo, ¿cierto? Y no nos explicamos cómo. Porque yo no la usé en tal comercio, no la usé en esto, no la usé en otro. ¿Y cómo se explica? Simplemente porque existió una, instalada en el computador, una puerta trasera, una puerta de atrás. O un software, en otras palabras, hizo perro muerto, se escapó. Escapó la información, salió por atrás, sin que alguien lo viera. ¿Ya? Bombas lógicas es como un caballo de Troya, ¿ya? O como un virus, pero que tiene un temporizador. Es decir, tú vas, descargas un juego, juega el juego, pasa un mes, pasa 2 meses, pasa 3 meses, incluso yo he visto que pasa un año, chiquillo, pasa un año. Y después de un año, pa, se activa entonces el virus. Y nosotros decimos, oigan, pero yo no he instalado nada. Yo no he descargado nada, nada, absolutamente nada. Claro, es que lo que pasa es que hace un año atrás tú descargaste ese juego que tenía una bomba lógica, ¿cierto? Con un timer, ¿se entiende, no? Y a medida que pasa el tiempo, hasta que se activa el timer. Y eso son muy prácticos que hacen los malulos. ¿Por qué razón? Porque de esa forma no desconfían de ti la gente, ¿cierto? No desconfía de ti porque dicen, no, yo no he entrado casi nada, no sé por qué tengo virus. De pronto tengo virus y no... Y claro, jamás va a desconfiar de la página que entraste hace un año y descargaste el software, o hace 6 meses, o hace un mes, o hace... Da lo mismo el tiempo, ¿cierto? Jamás vas a desconfiar de él. ¿Ya? Normalmente los tiempos no son tan largos como un año, son menores, pero el tiempo mayor que he visto de timer es de un año. ¿Por qué son menores? Porque es muy probable que tú descargues el juego y antes del año puede ser que lo elimines. Por lo tanto, la bomba no se alcanzó a activar. ¿Ya? Y por eso entonces casi siempre son tiempos menores, alrededor de un mes, de 3 meses. ¿Ya? Un tiempo prudente en el cual tú no desconfíes de ese software o de ese sitio que tú entraste, pero un tiempo corto para que no lo llegues a borrar, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, fíjense de todas las cosas que yo deseo proteger, las tres cosas, ¿cierto? ¿Ya? Los tres accesos. Y los gusanos, por último, los gusanos, ustedes saben cómo funcionan los gusanos, tienen un gusano en la tierra, al cabo de poquito tiempo hay 40 gusanos, ¿cierto? Se reproducen a sí mismos, son hermafroditas, ¿ya? Los gusanos. Por eso se llaman así, ¿ya? Se reproducen a sí mismos y se crea una enormidad de gusanos. ¿Ya? Se replica a sí mismo, se replica a sí mismo, se reproduce y sigue contagiando, sigue contagiando. Normalmente los gusanos, ¿hacia qué es lo que atentan? Atentan hacia la disponibilidad. De estos tres, hacia la disponibilidad. ¿Ya? ¿Qué significa? Que yo voy a tener una cantidad enorme de software dentro de mi computador. Por lo tanto, o de programas, muchos programas ejecutándose, muchos programas. ¿Qué va a suceder? Que el computador quede cada vez más lento y no esté disponible al final para lo que yo lo deseo. ¿Ya?
Consultas de alguno de estos, chiquillos. Profe, para quedar un poquito claro, para aclararme yo, no más que nada, la bomba lógica entonces es como una bomba de tiempo, ¿no? Una cosa así, Claro, es como la una bomba bomba de lógica, tiempo. Sí, una bomba de tiempo, ¿sí? Y lo que sería el backdoor, la puerta de atrás, ese, me gustaría que me lo explicara de nuevo, por favor. sí, por supuesto. La puerta de atrás habla acerca de información que escapa de tu computador, ¿ya? Información que se escapa. Se llama puerta de atrás, es como hacer perro muerto, porque en Estados Unidos los restaurantes o todos los locales tienen una puerta de entrada que es por el frente y también tienen puertas traseras. Por eso se llama puerta de atrás. Y entonces las personas comen y dicen, permiso, voy a ir al baño. Entonces van al baño y ahí después se escapan por la puerta que queda atrás. Y se escapan sin que alguien se dé cuenta. ¿Ya? Y se llaman puerta de atrás por eso, porque la información escapa de tu computador. Entonces, ¿qué hace este tipo de, de software malicioso? Que almacena información, ¿cierto? Y la envía. La información sale de tu computador. Información confidencial normalmente, ¿cierto? Información que es valiosa para ti. Bueno, la verdad que este software a veces ni siquiera discrimina si hay información valiosa o no. Manda todo. Algunos que mandan todo, todo. Todo lo que tú escribes lo manda. Una conversación lo manda, ¿cierto? Pero tú, la gracia de esto es la siguiente, que tú no sabes que esto se está produciendo. Es decir, no ralentiza tu computador para nada, no hace que tú te des cuenta en ninguna forma. ¿Ya? Claro, los antivirus lo detectan, obviamente, pero sin antivirus se supone tú no lo detectarías, ¿cierto? No detectas que alguien quiere enviar información hacia afuera. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias, profe. Bien, pero esa es la razón por la que se llama puerta de atrás. Nosotros en Chile le decimos perro muerto, pero no le decimos puerta de atrás porque los locales tienen casi siempre una entrada delantera solamente. Pero en Estados Unidos muy común que todos los restaurantes tengan puertas traseras porque por las puertas traseras sacan ellos la basura, ¿cierto? Reciben los productos y un sinfín de cosas, ¿ya? Puerta trasera como una puerta que da al estacionamiento, a eso se refiere, ¿ya? Por eso se llama así. Bueno, pero son nombres que ponen los gringos, no es culpa mía. Para explicar, ¿cierto? A qué es lo que va. Bien. Ahora, fíjate, todas estas cosas que existen, ¿ya? Algunos apuntan hacia un problema y otros apuntan hacia otro. Bien. Uno apuntan hacia la confidencialidad, ¿cierto? Que las personas tengan acceso, por ejemplo, a la puerta de atrás, confidencialidad sí o sí, ¿cierto? Pero los gusanos no roban información. ¿A qué apunta? A la disponibilidad. ¿Se entiende? Entonces, va a depender de qué cosa apunta a qué problema. Por lo tanto, tenemos, ¿cierto? Todos estos problemas. Estos 4 problemas los vamos a ver. Primero, el azul, el cuadrante azul. Vamos a ver algunas alteraciones asociadas, ¿ya? La primera alteración asociada se llama interrupción. Es decir, el primer monito le está enviando información al segundo, ¿cierto? Entonces yo te envío un mensaje, pero el segundo nunca lo recibió. Porque hay un tercero, ¿cierto? Hay un tercero que obtuvo esa información, la interrumpió, ¿ya? Nunca el segundo monito se enteró de que alguien le estaba diciendo algo. No, nunca lo supo. Nunca lo supo. Bien. ¿Se entiende, cierto? ¿Ya? El verde, interceptación. ¿Ya? El primero le envía un mensaje al segundo, entonces dice, Juana María, te amo. Le envía un mensaje, ¿cierto? En la primera opción le envió ese mensaje, pero alguien tomó esa carta y se la dejó para él.
Por lo tanto, nunca le llegó esa carta a la otra persona, nunca se enteró que la amaban. ¿Se entiende? Interceptación, Juana María, te amo. El verde, en la parte verde, le envía esa carta a Juana María, pero antes la intercepta, la lee toda y después sigue su conducto y llega a Juana María. ¿Ya? La diferencia es que en el primero, Juana María en el azul nunca se enteró que la amaban. En el segundo sí. Y el primero el que envió el mensaje y Juana María eh, nunca supieron que la carta fue interceptada. Es decir, alguien más la leyó. ¿Cierto? Alguien más la leyó. Interceptó. Modificación. Entonces, Juanito le envía nuevamente la carta a Juana María. Juana María, te amo. La tercera persona, ¿qué es lo que hace? Interrumpe la carta, se la guarda y, y fabrica una él. ¿Se entiende? Fabrica una él y se la envía a Juana María. Juana María, te odio, le pone. Entonces, cuando Juan le habla a Juana María y le dice, oye, ¿recibiste la carta? Entonces Juana María le responde y le dice, sí, por eso no te quiero ver nunca más. Y le cuelga el teléfono. ¿Por qué? Porque el mensaje no es el mensaje que se envió, no es el mismo el que recibió Juana María. ¿Cierto? No es el mismo. Y por último, el fucsia, morado, no sé, soy hombre, todos esos colores son los mismos para mí. Fabricación. Es decir, Juanito jamás pensó escribirle a Juana María nada, y otra tercera persona le dice, Juana María, te odio, y la envió. ¿Ya? Fíjense que todas estas alteraciones, el ejemplo que yo estoy poniendo, claro, de una carta, ¿por qué estamos pasando esto nosotros, dirán ustedes? Es porque no es un mensaje, te amo, ¿cierto? Sino que es, Banco Santander, quiero hacer esta transferencia, ¿ya? Esta es mi clave. Puede ser cualquiera de estas comunicaciones que yo puedo tener. Entonces ya ahí ya se pone un poquito más delicado el tema, ¿cierto? No es tan solo una carta de te amo, sino quiero sacar 5 millones de mi cuenta y enviarlo a esta otra. Entonces imagínense ustedes la modificación, el naranjo, la parte naranja, ¿cierto? Intercepto el mensaje y envío otro que digo, no es a la cuenta A, es a la cuenta B de Pedro. Claro, y él es Pedro, ¿cierto? Por lo tanto, todas estas alteraciones asociadas a la falta de seguridad, ¿cierto? Se llaman intrusión, robo, negación de servicio o cualquiera de estas, ¿cierto? Em, Pensemos en algo, por ejemplo. ¿Existen los sistemas, son 100% seguros, creen ustedes, para, para estas cuatro, por ejemplo? Estas cuatro alteraciones. ¿Los sistemas son 100% seguros, creen ustedes? Mm, Ese ruido fue no parece, ¿cierto? yo creo que no, porque como dijo usted, dependiendo de las prioridades, cada sistema se verá o pondrá seguridad en una por sobre las otras. Y mire, fíjense, yo quiero ir más allá, es decir, yo pienso en todos los tipos de seguridad que existen. Yo quiero que ustedes puedan entender esto. En todos los tipos de seguridad. Por ejemplo, imagínense ustedes que yo me sé el root de Cecia Herrera. ¿Ya? ¿Bien, Cecia? Entonces, yo, ¿qué es lo que deseo? Deseo que Cecia no pueda tomar ramo. ¿Cómo lo hago? Entonces, pongo el root en utalmático y cualquier contraseña. Se equivocó, me va a decir.
otra vez se equivocó, otra vez se equivocó, otra vez se equivocó. Hasta que la bloquean, po. Y entonces logro que Cecia no pueda tomar ramos, por ejemplo. ¿A cuál de estos cuatro estaríamos evocando en el ejemplo que acabo de poner? Cecia, ya que es tu ejemplo. No, no puede hablar a lo mejor. No lo sé. Cualquiera entonces. No sé si Cecia puede hablar o no, no, a lo mejor no tiene micrófono. Cualquiera que me pueda responder. El ejemplo de que estamos poniendo. Yo entro al Utalmático, pongo el root y cualquier contraseña. Para que no pueda tomar ramos, ¿se entiende, no? Pongo 1, 2, 3, 4, 6, no sé las veces que sea necesario, hasta que le bloqueen la cuenta. ¿A cuál de estos hago alusión yo? Podría ser como a la fabricación, porque digamos, usted va a hacer una interacción sin ser yo, ¿no? Excelente, Cecia. Es a la fabricación, tal cual, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque Cecia jamás pensó entrar al sistema, ¿ya? Porque el monito donde va el mensaje se supone que es el utalmático, ¿cierto? Entonces, Cecia jamás pensó entrar. Y yo, como tercera persona, vean la cara de malo que tiene ahí abajo, ¿cierto? Fabriqué un mensaje, fabriqué. ¿Para qué? Simplemente para negar el servicio, ¿cierto? Por lo tanto, existen muchos tipos de alteraciones asociadas que no tan solo se basan, yo pongo este ejemplo, no tan solo se basan en tener un virus, ¿se entiende o no? No es tan solo tener un virus o que el computador esté afectado, son otros tipos diferentes de alteración, ¿ya? Tipos diferentes de alteración. Y entonces, imagínense ustedes que yo tengo en mi computador, tengo instalado un software que eh, deja registrado todo lo que uno se escribe. Se llaman keylogger, ¿ya? Un keylogger. Entonces, todo lo que uno escribe va quedando ahí registrado, va quedando registrado. Entonces, yo voy y le digo, a ver a alguien, mm, Natalia Rojas, si quieres, usa mi computador para entrar a tu correo, ¿ya? Entonces, ya, qué bueno, porque no lo había revisado. Entonces le paso mi computador a Natalia Rojas y ella va, ingresa sus datos, su contraseña, todo, y revisa sus correos. Se va. Después nos despedimos, se va. Y después yo veo que quedó todo eso registrado y tengo esa información. ¿A cuál de estos cuatro sería el ejemplo que estamos viendo, Natalia? Ya que tú eres la involucrada. Según yo, sería el de interceptación. Interceptación, correcto. ¿Ya? Eso sería interceptar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tú jamás te enteraste que yo guardé tu contraseña, ¿cierto? Y tú pudiste acceder a tu correo y el correo, ok, aceptó las claves, aceptó todo lo que tú le enviaste, pero yo intercepté ese mensaje y me lo guardé calladito para mí. Tú nunca te enteraste, el correo nunca se enteró, ¿cierto? Ninguno de los dos se enteró de nada. Yo lo guardé, yo lo estuve aquí guardando, ¿ya? Entonces, fíjense, yo con estos dos ejemplos sencillos, no necesariamente todo está relacionado a obtener un virus o a tener un caballo de Troya, un gusano, cualquier cosa, ¿cierto? No, no tan solo con antivirus es que nosotros nos protegemos con buenas prácticas. Bien, dentro de una empresa
no tan solo se protege con antivirus, porque imagínense que el ejecutivo del banco puede grabar las cuentas en un pendrive, ¿se entiende o no? Y se las lleva y las vende a otro lado. O información relevante la guarda en un pendrive. Por lo tanto, ¿cómo me protejo más que con un virus? Con buenas prácticas. ¿Ya? Y eso es algo fundamental que nosotros lo entendamos. Con buenas prácticas yo me protejo. ¿Bien? Vamos a ver entonces estas 4 que nosotros vemos aquí, ¿ya? Y cómo la interrupción o el robo en la negación de servicio tienen una relación, ¿ya? Y lo último que veremos estas 4 y veremos un par de ejemplos, sí, ¿ya? Pero cuando uno dice ya es lo último que veremos, como que da alegría, ¿cierto? Lo ilusiono. Intrusión. Es lo más común que existe. ¿Hacia dónde atenta la intrusión? Hacia la primera, la confidencialidad, ¿cierto? Que accedan solamente los que están autorizados, ¿ya? Hacia allá atenta la intrusión. Bien, entonces, en el ejemplo que habíamos puesto delante, yo obtuve esa contraseña y con esa contraseña, ¿qué hago yo? Entro otro día al correo. En ese momento existe intrusión. Antes existe otra cosa, pero en ese momento existe intrusión, ¿cierto? Entro en un lugar donde no debería estar, ¿ya? Por lo tanto, el mal es la intrusión. ¿Qué es lo que se busca? La confidencialidad, ¿cierto? ¿Cómo se soluciona la intrusión? Con la confidencialidad es lo que se busca, la intrusión es el otro extremo, ¿se entiende? Ya. Ahora, si la intrusión, además de entrar yo al correo, ¿qué es lo que hago? Le envío un correo a alguien, o borro, o elimino cosas. Ya entonces no es tan solo la confidencialidad, sino que la intrusión ya está tocando la integridad, ¿cierto? No tan solo me hice pasar por alguien, sino que también modifiqué cosas ahí dentro. Ya, por lo tanto, podría ser en ambos. O puedo ser solamente que entre al correo y y lea los correos, pero no los modifico, no envío nada, no borro nada, ¿cierto? No hago nada, solamente observo, en otras palabras. Observo lo que no debería observar, es decir, no debería tener permiso para poder verlo. ¿Ya? Bien. Consulta. ¿Creen ustedes que la intrusión sería lo siguiente? Imagínense, estamos 4 personas estudiando en la sala de estudio para una prueba que tenemos. Estamos todos con nuestros computadores y 2 dicen, oye, ¿sabéis que yo voy a ir a almorzar? Tengo hambre. Ya, yo me voy a quedar aquí, les digo yo. Y entonces van a almorzar. En ese intertanto, yo voy y entro a los computadores y veo todo lo que tienen ahí. ¿Eso sería intrusión? Dígame, Natalia. No, se me apretó la manito, pero sí, sería intrusión. Se me apretó la manita. Ya, pero bueno, sí sería intrusión. ¿Y por qué? Porque aquí fíjate que no estoy suplantando a nadie. Yo no sé su contraseña. No ingresé en ningún nombre de usuario. El computador estaba ahí abierto, digamos. No hice nada de lo que dice aquí, pues, ¿se entiende o no? ¿Por qué sería intrusión, chiquillo? Preguntémosle a alguien que no haya opinado. Pamela Vera.
aquí está el profe. Según yo, sí sería intrusión porque estoy suplantando a alguien al entrar a su información, Información al ingresar a su computador. Mm, ya. Pero aquí no existió un virus, no existió nada, po. ¿Te entiendo, no? No es Mm. ningún ataque, ¿sí? De hecho, la culpa casi no es mía, es de la persona que se fue a Es de almorzar la y lo vez. dejó abierto. Es como la canción, ¿para qué me invitan, cierto? Eh, ¿Será intrusión entonces? Porque fíjate que el computador igual estaba abierto, a la vista de todo el mundo. Entonces yo fui, me senté y empecé a buscar cositas nomás, po. O dejó el teléfono ahí abierto, ¿se entiende, no? Y empiezo a leer los WhatsApp que estaban abiertos nomás, po. ¿Será intrusión eso o no? Eh, yo creo que no, porque la persona que se metió en el computador no hizo ni un esfuerzo por hacerlo. O sea, al final fue el mismo usuario el que le dejó ahí la opción de hacerlo o no hacerlo. Para que se entienda mejor, siguiente ejemplo. El mismo ejemplo, pero somos todos desconocidos. Y yo dejo mi billetera encima y me voy. No somos compañeros. Y entonces esa persona va, toma su billetera, se la guarda y se va. No la devuelve. ¿Es un robo o no? Es que lo que pasa es que no había autorización de la persona. Claro, po. ¿Cierto, Natalia? Claro que sí, po. Entonces fíjense que al final, claro, la culpa es toda mía porque dejé la billetera encima y me fui. Sí, eso estamos muy claros que la culpa es mía. Pero eso no exculpa a que la otra persona es un ladrón, ¿cierto? No lo exculpa, ¿ya? La culpa es 100% mía, por supuesto, pero la otra persona no debería haberlo hecho, o debería haberlo devuelto, o debería haberse entregado a un guardia, qué sé yo. Con respecto a la intrusión, pasa exactamente lo mismo, ¿ya? Dejó el celular abierto, dejó el computador abierto, pero por más abierto que lo deje, no tengo por qué yo inmiscuirme en lo que aparece ahí, ¿cierto? Por lo tanto, yo estoy poniendo estos ejemplos que son prácticos de la cotidianidad, pueden ser de ustedes, pero que no tienen relación con algo tecnológico. ¿Se entiende? No tienen relación con algún virus, con un antivirus. Es decir, yo tengo el computador con la mayor cantidad de antivirus posible, el más top de todos, pero fui descuidado y dejé mi computador abierto y aún así las personas tienen acceso a lo que no deberían. ¿Ya? Por lo tanto, la intrusión no es algo 100% tecnológico, sino que son buenas prácticas, nuevamente, buenas prácticas. ¿Ya? Formas de acceso de la intrusión. Yo puedo suplantar a alguien. De hecho, el computador, cuando yo entro y veo esto, él piensa que soy el dueño. Eso es lo que él cree. ¿Cierto? Cuando yo entro al correo electrónico, el correo electrónico piensa que yo soy el dueño y bueno, y tengo acceso a todo. También se puede consiguiendo nuevos passwords. Yo puedo tener acceso a la intrusión. De hecho, hay muchos sistemas hoy en día que permiten lo siguiente. ¿Han visto ustedes? Olvidó su nombre de usuario o contraseña, pinche aquí. ¿Lo han visto, no? ¿Creen ustedes que esa Sí, será una herramienta para la intrusión? sí, Ya puede ser, Matías, po. Puede ser que sea una herramienta para la... pero claro, es una herramienta para intrusión, pero aún así tiene como sus herramientas para resguardar la seguridad, porque ocupa correos electrónicos o cosas que son del usuario original Correcto, correcto. para restaurar la contraseña. Pero algunas no. Algunas te dicen, ¿cuál es el nombre de tu mascota? Perro. Ponga aquí su nueva contraseña, por ejemplo. ¿Cierto?
Entonces, si fuera, bueno, yo he visto páginas que son así, ¿cierto? Ahora ya no es tanto, ¿cierto? Y de hecho ahora ya no es tanto tampoco que si tú pones un número determinado de claves, se te bloquea. Son las menos. ¿Por qué? Es porque se entendió que si yo pongo un número equivocado, si yo pongo contraseña equivocada, no es el dueño. Por lo tanto, ¿qué culpa tiene el dueño de que alguien esté intentando entrar a mi cuenta y más encima me lo bloquean? ¿Cierto? Más encima me bloquean la cuenta. Entonces, es un atentado contra la disponibilidad, por ejemplo. La instrucción pasa algo similar, ¿cierto? Yo podría probar error, prueba error. Entonces pongo el nombre de usuario, contraseña, nombre de usuario, contraseña. Hasta que la achunto, puede ser, ¿ya? Existen otro tipo, otro método, ¿cierto? Hay métodos, por ejemplo, hay software que lo que hacen es robar las contraseñas de internet, de Wi-Fi. No sé si han sabido eso ustedes o saben acerca de eso. ¿No han escuchado hablar acerca de eso? Ya. Parece que no. Bueno, hay un software, por ejemplo, ya. Por ejemplo, Aircrack, ya. Aircrack tiene que ver mucho con la auditoría inalámbrica que se hace, ya. ¿Han escuchado hablar acerca de auditoría inalámbrica alguna vez? No. No, parece que no. A ver, veamos. No, profe. No, profe, ni idea qué es eso. Veamos si es que puedo mostrarle. A ver, voy a entrar aquí. ¿Ven esto, cierto? Sí, profe, sí dice. Sí, profe. Sí. Vente que estoy escribiendo, ¿cierto o no? Chiquillo. O sea, me sale la página del Reúna De Zoom, Zoom. pero no lo voy a mover mouse, no lo voy a hacer nada. Ah, ya. Ahí sí. Sí. Ya. Mira, Aircrack. Mira, Aircrack. Veamos aquí la primera página. ¿Son las contraseñas del Wi-Fi o no? Sí, claro, por ejemplo. Traduzcámosla para que. Para que lo podamos leer bien, no tengamos problema. ¿Dónde está esta cosa? Uso poco el Firefox. Ya, pero bueno, aquí habla acerca de la descripción de esto. ¿Qué es lo que es? Es un escuchador. Eso es lo que hace este software. ¿Ya? Es decir, cuando el router, ¿ya? Que está aquí, ¿cierto? El router que está aquí tiene sus botoncitos, sus luces, ¿cierto? Se conecta con el notebook. ¿Cómo lo hace? Aquí soy bueno para el dibujo. ¿Ya?
¿Cómo se conecta el router con esta internet que tiene, ¿cierto? Le dice, el computador cuando se conecta le dice, oye, me quiero conectar. Entonces el router le dice, ¿y quién eres tú? Bueno, yo soy el 192, no sé cuánto, le dice. Entonces el router le dice, ay, ¿por qué te voy a dar acceso a internet? No, primero dame la contraseña. Ya, bueno, sabes que la contraseña es esto. Bueno, la verdad que esta es una conversación larga la que se produce, no es una conversación corta, no es tan corta como yo la estoy resumiendo. Primero se saludan, después se presentan, después hablan acerca de su propia vida y después se piden las contraseñas, ¿cierto? No es llegar y ir al grano, ¿no? ¿Cierto? Entonces necesita toda esta conversación, ¿ya? Es una conversación real la que yo estoy diciendo, ojo con eso, no es mágica, no es ficción lo que yo estoy diciendo. Entonces existe una conversación. Entonces la conversación es bidireccional, ¿cierto? Uno hace preguntas, el otro va respondiendo, todo eso. ¿Bien? Pero el router y el computador no están juntos. Por lo tanto, ¿cómo conversan? Conversan a grito pelado. Es decir, el computador le dice, la contraseña es tanto, porque como si en mi notebook se conecta vía Wi-Fi, ¿se entiende, no? Por lo tanto, esto viaja por el aire. ¿Y cómo se conecta al router? A grito pelado. Entonces, ¿hacia dónde grita? No grita hacia allá. El computador mío tiene que gritar, ¿cierto? Y llegar en todo este radio para que el router lo pueda escuchar. Entonces, ¿qué sucede si acá hay una oreja? Oye, soy bueno para el dibujo. ¿Qué pasa si aquí hay una oreja? Escuchando toda la conversación. ¿Se entiende, no? Eso es lo que hace ese tipo de software. El tema es que toda conversación que se produce entre el router y el computador, a veces hablan en clave. Oye, ¿te acordáis lo del otro día? Sí, 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 me acuerdo, pero ¿cómo sé si soy tú? Bueno, dime lo primero que hablamos. Ya, ok, y se conectó. Entonces después le dice, oye, ¿y te acuerdas del otro día? Otro día que se está conectando. Sí, 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 me acuerdo. Ya, entonces dime lo último que hablamos. Entonces, ¿qué es lo que hace esta oreja de aquí? Va escuchando, ¿cierto? Y va al final de cuentas armando un puzzle, un rompecabezas. Y al final se da cuenta de toda la historia, de toda la contraseña, de todo lo que va sucediendo. Esa es la gracia de algunos software, ¿cierto? Que escuchan, como Aircrack. Por eso se llama Air. ¿Por qué? Es porque se basa en escuchar lo que está sucediendo en el aire. Porque estos otros dos conversan a grito. Y como conversan a grito, ¿qué es lo que puede suceder? Que cualquier persona escuche lo que están hablando. Y entonces van armando su puzzle, el rompecabezas, lo voy armando esta oreja, ¿cierto? Hasta que al final entiende cuál es la clave, ¿cierto? Primero pone una A, después una X, después no sé qué, después no sé cuánto. Y así entonces, mientras más tiempo lleva escuchando, más piezas del rompecabezas va teniendo para poder armar al final el puzzle necesario. ¿Bien? Esa es la forma entonces que conversan estas personas, ¿ya? Y es la forma que se habla también en el software, ¿ya? Hoy tanto hablar de virus. ¿Se entendió o no? Con respecto a la intrusión, ese también es un sistema de intrusión. Y un sistema de intrusión real, digamos. Eso sucede en la realidad. ¿Se entiende o no, chiquillos? Profe, yo tengo una duda. Es que la intrusión se parece mucho como a la interceptación, porque
siempre va a haber como la interacción de un tercero, pero es como de que escucha o sabe o está pendiente de lo que pasa con los dos que están hablando, por ejemplo, el router y el compu. Correcto. Mira, nosotros no estamos hablando de la parte azul. No estamos hablando de interrupción. Estamos hablando, fíjate el título, de intrusión. ¿Ya? No es interrupción, ojo con eso, es intrusión. Y la intrusión, por supuesto que es una parte de la interceptación. Por supuesto que sí. ¿Ya? Puede ser una parte. Pero yo tengo acceso a donde no debería tener. Por lo tanto, está bien, puede ser interceptación. Puede ser. ¿Ya? Pero la intrusión no siempre se produce cuando existe un mensaje. Es decir, puede, en el ejemplo que yo puse del router, esa intrusión, claro, es una interceptación, pero después con la contraseña, ¿qué voy a hacer yo? Ahí entonces voy a hacer la intrusión, ¿se entiende? Con la contraseña, ¿qué voy a hacer? Voy a acceder donde no debiese. Esa es la intrusión, ¿ya? Y todo esto anteriores, ¿cierto? Claro, está todo relacionado al final de cuentas, ¿ya? Pero ojo, no estamos hablando de interrupción. Ya yo creo que por aquí tú te confundiste, puede ser o no. O yo me equivoqué de lo que tú dijiste, puede ser que yo no te haya entendido bien. Aclárame, a ver. No, sí estoy bien. Es que yo hablaba de que la intrusión se parecía mucho a la interceptación, pero al final son como muy Sí, claro, parecidos sí, está el mensaje. muy relacionado, muy relacionado, ¿cierto? De alguna forma, ¿cómo yo puedo acceder, cómo yo puedo hacer la intrusión? Bueno, una forma es la interceptación, como el ejemplo que yo estoy poniendo, ¿cierto? Puedo suplantar a alguien, ¿ya? Pero la intrusión es acceder, ¿ya? No tan solo escuchar, ¿ya? La interceptación es escuchar solamente. No, acá la intrusión es acceder a algo que no tengo que acceder. Ya, el iCrack, el ejemplo que estamos poniendo, yo puedo obtener esa contraseña, pero ¿para qué la quiero? Porque yo quiero entrar y conectarme a la internet del vecino y no pagar, ¿cierto? O de una empresa, o entrar a la página de algo, no sé. Hacia allá va enfocado entonces. Ojalá que haya quedado un poquito claro. Negación de servicio. ¿Ya? Negación de servicio. ¿Qué es lo que hace esto? Que el servicio deje de funcionar. Eso es lo que significa negación de servicio. ¿Ya? Que deje de funcionar. Por ejemplo, cuando se cae el sistema. Eso es negación de servicio. Ahora, ¿por qué se cae? Eso es lo que nosotros deberíamos solucionar, ¿por cierto? No queremos la negación de servicio. Queremos que esté siempre disponible, ¿cierto? ¿Atenta contra qué entonces la negación de servicio? Contra la disponibilidad, ¿cierto? ¿Ya? Contra la tercera. ¿Estamos bien? Y la intrusión atenta contra la primera. Confidencialidad. ¿Ya? ¿Vamos bien o no? Ojalá. Contra la disponibilidad. Yo no quiero que mi servicio se corte, porque como empresa, mis ingresos muchas veces están vinculados a que el servicio esté disponible siempre. Véanlo ustedes van a una multitienda y si no tienen sistema en Falabella para comprar, por ejemplo, ¿qué pasó? Paró la compra, paró la venta, ¿cierto? Simplemente porque no tengo acceso. Simplemente por eso. Entonces, como eso paró, ¿cierto? Yo no tengo acceso. Ahora, ¿cómo puede producir eso? ¿Cómo
¿cómo se produce la negación de servicio? De múltiples formas. Vamos a ver. Normalmente está asociado a nadie lo dañó, nadie hizo nada, simplemente la duración de los materiales. Puede ser. Es decir, yo tengo que hacer una prueba y justo mi computador se quemó. Es que tenía 15 años el notebook. Entonces justo se quemó. ¿Y la culpa de quién es? No fue la culpa de nadie. Pero aún así existió entonces un daño que sucedió, un daño físico, y entonces tuve negación del servicio. No estoy utilizando internet porque no tengo computador. O no pude entrar a la prueba porque no tengo computador, ¿cierto? ¿Cuándo más sucede? Cuando inundo de mensajes. Por ejemplo, yo no quiero que Catalina, por ejemplo, pueda entrar a su correo y no le puedo bloquear su clave, no puedo bloquear nada. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le envío 100 millones de correo electrónico con un video que pese mucho. ¿Qué va a pasar con el correo de Catalina? Catalina, tú que eres la afectada. ¿Me escucha? Sí, por supuesto. Se va a caer, o sea, no me va a permitir cargar los mensajes cuando usted me envía mucho. Claro. De hecho, es probable que el correo ni siquiera tú lo puedas abrir. Y si es que lo abras, vas a tener que buscar ahí el mensaje que te enviaron de la universidad en 100 millones de mensajes. Negación de servicio, ¿te das cuenta? No vas a poder entrar, no vas a poder entrar a la clase. No sé si tiene otras clases que cambia el código de Zoom, no va a tener el código, no sé, tantas cosas. Entonces, negación de servicio. Y fíjate que simplemente por enviar un correo. Es lo que sucede a veces con la empresa, ¿cierto? ¿Cómo yo me protejo ante esto? Catalina, ¿cómo te proteges tú ante esto? No sé, profe. Respuesta correcta. Primera respuesta, excelente. Sí, porque No se no puedo puede. hacer nada para que usted No, pues, no ¿qué me haces envíe tú correo. para que yo no te envíe 10 millones de correos? ¿Qué haces tú? Nada, po. ¿Se entiende o no? No puedo hacer nada. Estoy desprotegido. No tiene que ver con algo de un virus, no tiene que ver con nada. Yo lo envío nomás. Ahora, claro, si Catalina tiene serias dudas que yo les voy a enviar esto, bueno, antes de eso bloquea el contacto, ¿cierto? ¿Ya? Si sospecha de mí, entonces lo bloquea, ¿cierto? O le pone correo no deseado, o que cualquier cosa, ¿ya? Si sospecha. Pero si no sospecha de nada, pucha, ¿qué puede hacer? Nada. Esperar a que suceda, ¿no? ¿Ya? Entonces, negación de servicio. El ejemplo es de lo que yo estaba poniendo delante. Tampoco quiero que Aníbal, por ejemplo, entre a su correo electrónico y yo sé que al tercer intento la contraseña se bloquea. Voy y le pongo 3 intentos. ¿Para qué? Para que la contraseña de Aníbal se bloquee y él no pueda entrar, no pueda acceder a su correo o no pueda acceder a tomar ramos o cualquier cosa. ¿Cierto? Y eso se llama negación de servicio. ¿Ya? Ahora, la gente que se dedica a hacer este tipo de maleficios, ¿cierto? De maldades, digamos así, los hackers principalmente, no hacen este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque son cosas muy poco deportivas, como dice ahí. Son fáciles, ¿cierto? La detectan de inmediato. Es decir, tú entraste al correo y dijiste, no puedo entrar. Se detecta de inmediato cuando algo sucede. Por lo tanto, no tiene mucha gracia. ¿Ya? Hay muchas personas que los que se dedican a hacer esto no lo hacen por esto.
ya no lo hacen porque tiene poca gracia, porque son fáciles de detectar y también principalmente porque las personas no ganan nada a menos que sea una venganza, ¿cierto? Una venganza de algo. Es decir, la empresa me hizo tal o cual cosa, me hizo pasar un mal rato, yo también lo haré pasar un mal rato. Entonces la empresa se tiene que resguardar de eso. ¿Ya? Bien. ¿Se entiende, no, chiquillos, la negación de servicio? El silencio otorga entonces, por cierto. Se entiende muy Sí, bien. se entiende, profe. Ya. Las últimas dos que veremos. Robo de información. Ya, el robo de información es por aquí, ¿cierto? Ah, ahí está, ¿cierto? El robo de información tiene que ver con varios, es decir, no es tan solo con uno, ¿cierto? El robo de información, aquí por ejemplo en la interceptación, yo también puede ser también, ¿cierto? El robo de información, ¿ya? Puede ser intrusión, porque yo entré primero y después de entrar, ¿ya? Robé lo que yo quería. Por lo tanto, se mezclan hartas cosas, ¿cierto? Es un ataque contra la confidencialidad también, ¿cierto? ¿Por qué yo quisiera robar información? Bueno, por muchas cosas. Y aquí hay un ejemplo del programa que estábamos viendo. Ese es un robo de información, ¿cierto? Aircrack, por ejemplo. ¿Ya? Por lo tanto, el computador está hablando con el... ¿Esto qué ha grabado aquí o no? En la pizarra. A ver, voy a ver. Ahí está, bueno. Estos dos están hablando, el módem con el computador, ¿cierto? Y yo entonces escucho, ¿cierto? Y robo esa información, ¿ya? Robo la información. Tengo información útil para mí. Y después con esa información se mezcla la intrusión, se mezclan muchas cosas, ¿cierto? ¿Ya? Se mezclan hartas cosas. Por lo tanto, el robo de información, ya no es necesario que yo sea muy experto en nada, sino que simplemente escuche lo que están hablando. ¿Ya? Ese es el penúltimo punto cuando dice permite obtener fácilmente password y nombres de usuario, ¿cierto? Cuando se transmiten al comienzo de los diálogos. ¿Ya? Al comienzo de los diálogos, como les digo yo, esto es cierto lo que yo le estaba diciendo, que el router conversa con el notebook, entonces dice, hola, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Quién eres tú? No, yo soy tanto. Ay, ¿qué quieres? No, quiero hacer esto. Y empiezan a conversar hasta que de pronto, de repente en la conversación, van contraseña. Entonces el otro dice, ah, sí, sí, esa es, toma, tiene acceso. Es una conversación larga, ya se hablan hartas cosas, pero no dura mucho, dura poquito. No sé si saben ustedes, yo creo que no, porque son muy chicos, pero en una de esas, cuando antiguamente los computadores se conectaban por módem, es decir, por el cable del teléfono. No sé si ustedes vivieron en ese tiempo o no, y que cuando uno se conectaba a internet tenía muchos sonidos, así, muchos sonidos. Lo, no sé si lo vivieron o no. No, No, ah, ya, chuta, qué mal, ¿ya? Pero esos sonidos son
la conversación que tiene el computador con el que lo conecte. ¿Ya? Ahora es silencioso, no se escucha así. ¿Ya? Pero antes se escuchaba muy, muy fuerte. ¿Ya? Qué raro, porque yo sí me acuerdo de eso y debemos tener un par de años de diferencia solamente. Entonces, la información robada, después yo lo hago, ¿para qué? ¿Para qué quiero la información? Después del robo casi siempre viene la intrusión. Y a veces después de la intrusión viene entonces, ¿cierto? La modificación de algún dato, ¿cierto? Ya, por lo tanto, como les digo, se entremezclan bastantes cosas. ¿Ya? ¿Cómo además puedo robar? También puedo robar con algunas cosas que nosotros vimos, por ejemplo, puerta de atrás, ¿cierto? Robo la información, ¿cierto? Extraigo información, ¿ya? Y estas son las cosas que yo quiero evitar. Consultas, dudas hasta aquí. Cualquier duda, cualquier consulta, ahora es el momento, niños. Profesor, Dígame. y toda esta materia que es teórica, ¿después la vamos a aplicar de alguna manera o se va a relacionar con alguna otra materia que vamos a ver? Casos, con casos, Ah, ya. con casos. Habrá que identificar todos estos términos y cosas así. Correcto. Con casos Ya, eso, prácticamente. gracias. ¿Ya? Es decir, en otras palabras, esto sucede en la vida real. De ahora lo que yo le estoy diciendo pareciera como coloquial lo que yo les digo, pero esto influye mucho porque tomen en consideración una transacción bancaria, tomen en cuenta em, simplemente traspasar software, contraseñas, password a donde sea, ¿cierto? El mismo conectarme al router. Yo quiero ser el único que utilice mi internet porque si no, si otra persona se conecta, baja mi velocidad de inmediato, la compartimos, ¿cierto? Yo quiero tener un usufructo, ¿cierto? Único, pero ojo, que es difícil poder mantenerlo, es muy difícil. Entonces, las empresas también lo desean. ¿Ya? Las empresas necesitan tener seguridad, necesitan que su sistema funcione como ellos esperan que debería funcionar. Porque de esa forma también yo le puedo asegurar a los clientes que eso funcionará. Y no tan solo por eso, es porque en algunos tipos de rubro hay leyes que regulan esto. Es decir, las leyes bancarias, sí o sí, yo debo tener un sistema con tales o cuales características. Sí o sí, debo asegurar ciertas cosas. Y de hecho, si no las aseguro, debo pagarlas. Si a un cliente mío le roban plata del banco, el banco tiene que pagarlo, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque el banco no proveyó los sistemas que la ley estipula como mínimos. Ahora, ¿existe algo 100% infalible? No lo existe. Y tampoco va a existir. Eh, la razón es porque se los dije delante. A medida que yo aumento seguridad, es decir, esto es, imaginemos de 80 a 85% seguro, los costos son exponenciales. No aumentan un 5% más los costos, aumentan un 200% más los costos. Y de 85 a 100 aumenta capaz que un 500% más los costos y así sucesivamente. Por lo tanto, como los costos son exponenciales, es muy poco probable encontrar sistemas 100% infalibles, a menos que sea algo muy, pero muy delicado. Por eso pongo estos ejemplos del Pentágono, de la NASA, no sé, cosas así. Ya, la CIA, qué sé yo.
esa información tan, pero tan delicada, que me ve en la obligación de hacer una fuerte inversión de dinero para obtener cierto nivel de seguridad, ¿cierto? Pero hoy en la práctica, chiquillos, ¿por qué ustedes están viendo esto? Es porque no existe empresa, hoy en la práctica no existe empresa que no posea algún sistema computacional. No existe, ¿cierto? Existen sistemas contables. ¿Cuánta seguridad deberán tener esos sistemas contables? Ese es el tema. ¿Se dan cuenta o no? ¿Cómo ustedes podrían elegir un buen sistema contable? Un buen sistema contable entonces será solamente el que te entrega la información rápida, el que se almacena rápido y te entrega un buen informe, el que se conecta directamente con el servicio puesto interno, porque hay muchos sistemas que son así, ¿cierto? Entonces tú ingresas la información y el sistema automáticamente le avisa. De Fontana, no sé, hay varios. Y tú ingresas la información, pero ahora me pregunto yo, ¿cuál es la seguridad que tiene en esa conversación con el servicio puesto interno? ¿Quién puede ver esa información mía? ¿Por dónde tiene acceso? Ya son preguntas que en esta primera clase tú deberías empezar a hacerte. ¿Te das cuenta? Tú deberías empezar a formularte ese tipo de preguntas. Porque ya no es algo desconocido, es algo que está aquí y que afecta a alguien de tu carrera, pero por supuesto que sí. ¿Cierto? Por supuesto que sí. Y entonces, si tú tomarías las decisiones de una empresa y la empresa te consulta y te dice, oiga, ¿y qué sistema contratamos para llevar la contabilidad? ¿O qué sistema compramos? ¿O cuál me recomienda usted? O cualquier cosa. Entonces tú le dices, ¿y cuáles son las características? Son estas. Y entonces, ¿qué es lo que mirarías tú ahora, después de esta clase? A lo mejor otras cosas también. ¿Sí o no? Y ya tendrías otras prioridades a lo mejor. Hacia allá va enfocada la asignatura, ¿cierto? Esto, ojo, que esto no es algo, no es materia de una persona que estudie programación. ¿Ya? Una persona que estudia programación lo ve mucho más en detalle, cómo se hace y todo eso. Esta materia es para ustedes. ¿Ya? Yo fabriqué esto para ustedes. Porque ustedes son los que tomarán decisiones contables. Y esa información es delicada. Por lo menos, no creo que alguna empresa la quiera compartir abiertamente, a menos que por ley tenga que publicar sus balances como sociedad anónima, ¿cierto? Pero otro tipo de información, información muy valiosa. Y no quiero que mi competencia la vea, no quiero a veces incluso, y ustedes lo sabrán, que el servicio impuesto interno vea esta información, ¿ya? Solamente la que me exige, pero esta otra no. Y entonces la seguridad acá es fundamental, ¿ya? Es fundamental. Hacia allá va enfocado, no sé quién me hizo la pregunta, chiquillos, parece que me fui por otro tema, no sé, pero hacia allá va enfocado, ¿cierto? El cómo se aplica esta materia, o sea, al final eso es lo que interesa y lo que importa, ¿cierto? El cómo se aplica. ¿Se entiende o no, chiquillos? Yo tengo una duda Dígame. con respecto a todos estos sistemas. Nosotros en auditoría siempre tenemos como un margen de error. Sí. Y aquí, obviamente que con la fiabilidad como que aplica eso, pero con la seguridad como que, no sé, ahí tengo como una confusión. ¿Aquí igual se aplica un margen de error o qué? Correcto. Nada es 100% seguro. Absolutamente nada. ¿Ya? Pero es que como son computacionales, ¿Mm? dan como mayor fiabilidad, podría ser, no sé, como mayor certeza que lo haga una persona, como un usuario. Claro. No, sí entiendo. Pero nada es ¿Ya? 100% seguro. Nada es 100% seguro. ¿Ya? Absolutamente nada. Y no existe sistema seguro. En la realidad, en la práctica, no existe un sistema 100% seguro que se venda. No existe, yo te lo puedo dar firmado, ¿cierto? No existe. Entonces,
digamos que el mejor sistema disponible y el más caro te otorga un 89-90% de seguridad. El más caro de todo el mundo, digamos, una cosa así, para que se entienda. ¿Ya? ¿Y por qué razón no obtenemos uno de 100? Como te digo. Entonces, ¿tú estás dispuesta a gastar por este sistema de 90% de seguridad 100 millones de pesos? Sí, yo estoy dispuesto, ok. Y por este que te entrega 91%, ¿estás dispuesto a gastar 1.000 millones de pesos? Entonces tú dices, costo-oportunidad, por aumentar 1% la seguridad, voy a aumentar enormemente los costos. No, no me sale a cuenta. Prefiero asumir el riesgo del porcentaje, de ese 1% más, ¿cierto? ¿Se entiende o no? Antes que asumir todo el costo enorme que tiene. ¿Ya? Ahora, el por qué en 1% más de seguridad aumenta enormemente los costos, porque esto es un tema de programación ya, pero existen muchas más líneas de programación que tú deberías hacer, muchas más cosas más detalladas, pasos sucesivos y un sinfín de cosas. Y eso cuesta mucho dinero, mucho dinero. Por lo tanto, por esa razón, no existen sistemas seguros 100%, sino que existen sistemas que se adecúan al nivel de seguridad que tú estás dispuesto a aceptar, al nivel de inseguridad que tú estás dispuesto a aceptar, mejor dicho. ¿Cierto? Yo estoy dispuesto a aceptar un 10% de eso. Y entonces tú compras un sistema que responde al 90% de los ataques, y si responde al 90% de los ataques, es fiable. ¿Se entiende, no? Porque hace lo que se espera de él. Ahora, tú estás claro que existe un 10% que estás en riesgo. ¿Ya? Existe un 10% de riesgo. No sé si respondí la pregunta o no. Sí, sí la respondí. Gracias. Ya, bueno. ¿Alguna otra consulta o duda? Bien, excelente. Por hoy vamos a quedar hasta aquí, estimados niños. ¿Ya? Vamos a quedar hasta aquí. Yo les voy a subir a Educandos un pequeño videíto para que ustedes lo vean antes de la próxima clase. ¿Ya? Un video de YouTube, un link les voy a subir y lo vean antes de la próxima clase. Y la próxima clase entonces lo vamos a comentar. ¿Les parece? ¿Ya? Esa es como lo que queda de clase de hoy. Ya les voy a subir un videíto. No se lo voy a subir ahora, sino yo creo que a la tarde, un poquito más tarde. ¿Ya? Porque ahora tengo que grabar este video que dura más de 2 horas, entonces no sé cuánto me va a demorar en subirlo a YouTube, pero capaz que me demore más de 1 hora de tiempo. ¿Ya? Pero les voy a subir el link para que ustedes lo vean y lo vamos a comentar la próxima clase y continuamos también. ¿Vale? Bien, chiquillos. Que estén muy, pero muy bien. Que pasen una muy buena semana. Disfruten el día viernes, el día del trabajo. ¿Ya? Feliz día. Adelantado. Chao, chao, nos vemos. Adiós. Profe, cuídate. Chao, profe. Y eso. Chao, chao, nos vemos. Que estén bien. Chao, chao.